En primer lugar, quiero decirle que, bueno, una opinión personal que uno puede recuperar a través de la experiencia de los años, no se transforma en un oráculo ni en una predicción, es un poco ver, de acuerdo a la experiencia que uno tiene, cómo ve las cosas. Ujú. Y en esto yo quiero aclarar que mi mirada es siempre positiva, en el sentido de pensar, como dice el criollo, siempre que llovió paró. Es Ujú. decir, esto se va a superar. Lo difícil es ponerle los tiempos y decir falta tanto, falta tal o cual cosa, porque es multifactorial. La situación es muchísimo influenciable por un conjunto de cosas que quizás sea necesario recordar dos o tres. Primero que esta pandemia ha tenido una velocidad y una expansión en todo sentido que merece mencionársela más como sindemia que como pandemia, porque afecta a todos los sectores de la sociedad y uno diría afecta también a toda lo que es la vida en el planeta. Y esto ha tenido una repercusión de una velocidad increíble en todos sentidos. En primer lugar, en la expansión que ha tenido, afectar a todo el mundo en las mismas condiciones, y en segundo lugar, la respuesta que ha habido en esto. Porque hasta septiembre, agosto, septiembre, octubre, que empezaron a salir las primeras vacunas y los primeros trabajos en el mundo, se logró algo que era increíble. Primero, yo diría, un factor fundamental ha sido la unificación y el esfuerzo hecho por todas las líneas que incumben a lo que sería el desarrollo científico. Segundo, el tecnológico. Y cuando entra en tecnológico uno dice dinero. Dinero porque se necesita dinero y sobre todo en todos lados. La corporación farmacéutica que se formó en ese momento, independientemente de cualquier otro tipo de interés comercial, alcanzaba los 100.000 millones de dólares. En una inversión que debemos recordar que fabricar vacunas hasta el 2019 era un mal negocio, es un negocio de altísimo riesgo porque supóngase que el virus pegue un viraje total y se le ocurra atenuarse, en 6 meses todas las miles de millones de vacunas fabricadas hay que tirarla al río. Ujú. Entonces no es fácil encontrar capitales, los capitales aparecieron y cuando aparece el capital, y lo señalamos en ese momento, tiene todas las reglas del marketing. No es que el inversor que invierte en fabricar vacunas lo hace porque es un buen tipo. Lo hace también, además que porque tiene la vocación de colaborar, tiene una presión política, tiene una presión económica y tiene un interés para realizarlo. Y esto, yo quisiera decir que ya hay que ponerlo en escena. Es Ujú. decir, hay una competencia de marcas, hay una competencia de producción, hay una competencia de mercado y hay una actitud que tomar frente a la situación de la velocidad y los impactos que ha tenido. ¿Y qué es lo que me permite decir que en el corto plazo, uno diría, ya tengo que volver a ver lo que me interesa, que en mi país, mi ciudad, mi provincia, donde uno vive, yo creo que en el corto plazo hay dos o tres cosas que se están moviendo que pueden tener con cierto cuidado, bastante situación favorable para nosotros. En primer lugar, que no es que hay un amesetamiento, pero hay un estado más o menos estable en lo que se refiere a la expansión del virus en Argentina. Ujú. Eso si nosotros podemos enfatizar en que hay dos cosas que son fundamentales para mirar un poquito más adelante. En primer lugar, no hay duda que la única salida es el aislamiento y esto nadie duda en el mundo, ni nadie va a discutir esto, que el contagio es de persona a persona. En el ambiente, Coincide, doctor, que habría que extremar esos cuidados, tomar medidas más restrictivas aún a las que ya están vigentes en Rosario, en la sí, provincia? ¿Ese sería el camino inmediato? yo diría en este sentido tomar la base de lo que conocemos que funciona, porque esto es empirismo puro, ¿eh? O sea, repito lo que me sale bien, no hago lo que me sale mal. Las situaciones se dan, y fíjese que es interesante, ya están en términos de epidemia, porque quiero decir que no es lo mismo hablar de la India que hablar de Estados Unidos, o hablar de Israel o hablar de Gran Bretaña. No es la misma situación, ni las mismas decisiones, ni siquiera el mismo aislamiento. Y si tomar nuestro país, nosotros tenemos zonas, Santa Fe, pequeñas localidades de menos de mil habitantes,
que son un montón en la provincia de Santa Fe, donde la gente se conoce toda. Los 25, 30, 40 casos que ha habido se lo conocen perfectamente bien y tienen muy baja exposición a la entrada y salida de gente de otro lado porque viven en su campo, funcionan en su lugar, y eso hay que tenerlo en cuenta, que no se le puede aplicar lo mismo que en una situación urbana. Claro. Esto, por eso digo, va a una segmentación de estas limitaciones que me parece muy interesante ir tomándolas en un consenso que se haga sabiendo dónde uno está actuando. Esto dejémoslo de lado porque esto es muy, muy digamos, localista y muy segmentado. Pero vuelvo al tema de vacunas en el mundo. En 2019 el mundo fabricó 3.000 millones de vacunas que se usaron para prevenir todas las enfermedades vacunables en el 2019. Cuando se calcula esto que se hizo famoso, que es la inmunidad en manada, que se conoce que dependiendo del país, del lugar y de la geografía, tenemos que hablar de que 2 de cada 3 personas que habitan globalmente el mundo, digamos 60, 65 personas en un área vacunadas, no quiere decir que el virus no lo va a infectar, sino que quiere decir que va a atenuar en las consecuencias de la infección. Esto es claro. No es que el que se vacuna quedó inmune y esterilizado para el virus. No es así. Lo que tiene es que tiene un efecto de que hace que el proceso de la enfermedad sea más contenible y más atenuado. Primero, ahí estoy entrando en la segunda cuestión. Repetir las situaciones de aislamiento y de demás, que son cuestiones, vuelvo a insistir, tratables y discutibles a todo nivel. Y la segunda, preocuparse por el tema de vacunas. Y ahí está el eje fundamental de la cuestión, porque se da en este momento, cuando queremos ver la foto, se da una situación de una, yo decía, inequidad absoluta, pero absolutamente esperable. Es decir, los países que pusieron más dinero, que tienen más capacidad tecnológica, que tienen una economía más fuerte, que tienen todas las cosas a favor, y son los 3 o 4 países que están funcionando, es que en general nos están dando la experiencia de lo que debemos hacer, pero no de lo que podemos hacer. Claro. Entonces, fíjense qué interesante. El viernes pasado hubo 350.000 casos en la India. Sí. 350.000 casos en un día. En un día. En este momento el peor país del mundo es la India. La India no tiene vacuna. No tiene vacuna interna. Y dicen, ¿pero cómo? ¿No es el fabricante más grande de vacuna que hay en el mundo? Sí, 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 pero para afuera. Porque va al mercado general, no va a la gente que vive en la India. Esto es fundamental. Si me voy al mayor productor que cuida su país en este momento, en términos de número, que es Estados Unidos, Estados Unidos tiene una capacidad de producción enorme y puede llegar a desacelerar la velocidad de vacunación en los próximos meses porque no tiene el consumo asegurado de lo que está produciendo. ¿Qué quiero decir en términos de número? Que ha dicho públicamente que a fin de mes y en el mes de mayo le quedan 300 millones de dosis que no la van a poder usar de ahí a fin de año porque la velocidad de vacunación y la logística ya está cubierta. Ahora, cuando uno ve este tipo de cosas y dice, bueno, fenómeno, ¿qué podemos hacer para que rompamos esta situación de inequidad que obviamente viene de venida de un mercado que ya lo expliqué cómo se fue? Y no hay vacuna producida en el mundo en general, porque esa cantidad que se produce queda por la ley de patentes y por la ley de productividad. Volviendo el caso de Estados Unidos, tiene una ley de 1950 que la reactiva Trump y que Biden acaba de consolidarla, al borde de que eso no pueda seguir mucho más tiempo. Va a tener mucha presión mundial, seguramente, y va a decir, mire, ¿por qué no dona las vacunas que a usted le sobran, siga produciendo y dónela al Fondo Común de las Naciones Unidas, o sea, de la Organización Mundial de la Salud, para que se reparta en estos países, donde está ocurriendo como en África, que realmente hay un apartheid en relación a esto. Y lo va a tener que hacer. Yo creo que las presiones van a seguir. Seguramente que va a haber una donación, no sé si de 300 o 200 millones de dosis para las Naciones Unidas, para el programa de la Organización Mundial que se llama COVIC, de donde ya nosotros tuvimos un par de millones y vamos a tener un par de millones de vacunas y que también Argentina va a recibir allí. Yo calculo que por lo que son la posición, ahí debe haber no menos de unos 10 millones de dosis que nos podrían tocar.
Y esto puede ser en cortísimo tiempo porque, vuelvo a insistir, la presión es muy grande y la presión de que se siga produciendo y se siga utilizando también mundialmente es muy grande. Esto Doctor, por tendría... último, y Sí, para ir cerrando, su opinión sobre la conducta que estamos teniendo ante esta pandemia. ¿Qué es lo que percibe? ¿Qué es lo que analiza del comportamiento social, ¿no? Vemos fiestas clandestinas prácticamente todos los fines de semana, mucha gente que sigue sin usar barbijo, que ha relajado medidas. mira, si uno la mira internamente, la Argentina tiene una cultura de vacunación poblacional histórica. Ha estado en el podio por tiempo y por años, en que es un país de Latinoamérica que es fácilmente vacunar porque la gente está educada para recibir vacunas. A favor nuestro. Tuvimos eliminación de polio 10 años antes que en Estados Unidos. Con eso está todo dicho. La gente es proclive a vacunarse. Ujú. En Estados Unidos el 30% de la población tiene una campaña de no vacunación. Ahí se salvaron de 50 a 60 millones de gente que no se va a vacunar porque, digamos, no quiere vacunarse. Ujú. Acá la gente va y se vacuna. Y esto de preguntar qué marca me va a poner, cómo me lo va a poner, no me lo va a poner, es una cosa que surgió ahora. Mi vieja me llevaba a vacunar, no preguntaba si era de Arroyo Seco, Ujú. de Turquía o de la India la vacuna. Poner la vacuna al nene. Chao. Claro. Acá hay cultura de vacuna y eso está a favor. Lo que te falla probablemente en los hechos, con los medios de comunicación que hoy hay, con las cosas que se ven inmediatamente, es la respuesta inmediata porque la gente está excitada en relación a esto por la necesidad de tener respuestas inmediatas. Y en esto es donde yo digo, baso mi optimismo. Yo creo que mediado de año y hacia fin de año las cosas van a mejorar bastante desde el punto de vista epidemiológico, con seguridad. Con Ujú. estos dos o tres efectos, China cierra ahora la exportación hasta julio porque va a festejar los 100 años del Partido Comunista con 500 millones de personas vacunadas. Cuando se libere eso, va a seguir produciendo en la misma velocidad. ¿Qué quiero decir? Que nosotros vamos a tener seguramente un flujo más fluido de lo que del parate que va a haber ahora con la vacuna rusa en el próximo mes, mes y medio. Y esas son las cosas que yo te diría donde cobra valor enormemente la respuesta social. Hay que seguir insistiendo, hay que individualizar la responsabilidad en cada persona. Es Ujú. decir, tratar de que esta responsabilidad que queremos transmitir a los grupos educativos, familiares, sociales, etcétera, etcétera, debe ser la sumatoria de la respuesta individual. Y en esto yo soy optimista en cuanto hay que seguir insistiendo, hay que enseñarse a usar barbijo, hay que enseñar a ventilar bien los ambientes, hay que enseñar a lavarse las manos y hay que seguir luchando y ahí es el punto más flaco, el que vos señalás, donde seguramente el que va a costar más, porque es el convencimiento de que si nos va bien, nos va bien a todos. No, Seguro, no, no es laica. El bicho es laico, se mete en cualquier lado, o sea, seguro. no va a distinguir nada, o sea que nos conviene a todos. Esta es la cuestión.